Buenos días, me voy a presentar de nuevo. ¿Me escuchan bien? ¿Se escuchan? Sí, bueno. Sí, me presento para aquellas chicas que están hoy y que no me conocen. Soy Alejandra, soy santiagueña. Y ustedes me dirán, ¿qué haces aquí? Bueno, estoy por puro amor, como Andrés Mulki también. Nos casamos con alguien de aquí y aquí estamos, ¿sí? El Señor tenía un propósito y bueno, este, el amor de Cristo, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo el Señor va guiando y podemos ver a través de este capítulo hermoso que me ha encantado leerlo y meditarlo. A veces cuando te parece que es mucho y vos decís, pero Señor, ¿y cómo hago? ¿Y qué temas son? ¿Y cómo es? Pero el Señor guía y la verdad que me encantó estudiarlo, meditarlo primeramente para mí. Bueno, vamos a ir a Lucas capítulo 8 y vamos a ver el endemoniado de Garadero, ¿sí? Vamos a leer y vamos a meditar acerca de esto primeramente. ¿Y por qué he elegido esto? Porque es lo que me identifica, es lo que me ha identificado. Al leer todo el capítulo, lo primero que me ha identificado es el endemoniado de Garadero. Y tal vez usted se pregunte, ¿y qué has estado endemoniada? No, pero sí he estado bajo el dominio del enemigo, ¿no? Cuando no era una hija de Dios. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Y arribaron a la tierra de los Garaderos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, que hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Versículo 32. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejasen entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que los habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los ganaderos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaban que se quedase a estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermosa historia. Vemos que primeramente en el versículo 27 dice: él, al llegar él a tierra, es decir, que ahí estaba el Señor. Vino un hombre. Vamos a ir viendo, ¿sí? Y vamos a hacer un paralelismo entre este hombre y con nuestras vidas. Yo voy a contar la mía, pero quiero que ustedes se vayan reflejando cada una dentro de este pasaje. No conocíamos al Señor. El día que nos dieron un folleto, el día que nos han invitado a una iglesia, el día que nos han hablado del amor de Dios, Él ya estaba ahí esperándonos. ¿Sí? Este hombre vino, dice el versículo 23, con una necesidad.
¿sí? ¿Qué necesidad nos llevó a nosotras, recordemos, buscar ese Salvador? Tal vez los muchos pecados, tal vez sentir ese vacío en el corazón, tal vez querer ser sanas de algo. Cada una tenemos el por qué vinimos a Él, ¿no? Sin duda sabemos que hemos sido predestinadas, pero hubo un motivo que en ese momento nos cautivó para poder irnos al Señor. ¿Cómo estaba este hombre? Estaba desnudo. Y nosotras, mis queridas, cuando nos acercamos a Dios, estamos desnudas. A Él no le podemos mentir, a Él no le podemos decir nada porque el Señor nos conoce. El momento en que hemos tenido ese encuentro con el Señor, estábamos desnudas, con nuestros pecados, con nuestras flaquezas, con nuestra vida. Así nos encontró el Señor y así nos encontramos con Él, ¿no? Dice que él no moraba en casa, este hombre, este endemoniado, andaba por los sepulcros y nosotras así andábamos perdidas, no moraba Jesús en nuestro corazón, ¿no? Yo me imagino este hombre en los sepulcros sin encontrar paz de un lado a otro. ¿Cuántas veces nos encontramos así? Muchas de las que estamos aquí tal vez hemos ido a distintos lugares a ver qué podía llenar nuestro corazón. Tal vez para psicólogos, tal vez gente que te leía las manos, una iglesia, otra iglesia, y no podíamos encontrar, estábamos como este hombre. Pero dice el versículo 28 que él vio a Jesús, ¿sí? Y nosotras, ¿qué hemos visto en Jesús? Al Jesús Salvador, sobre todas las cosas y primeramente. Después el Señor ha ido ocupando y ha sido el Señor de nuestra vida en las otras áreas. Pero primeramente lo hemos visto como un Salvador. Yo me imagino este ganadero viendo a Jesús y queriendo saber, ¿no? Que Él era el que lo iba a salvar, lo iba a sacar de ese tormento. El versículo 28 dice que este hombre exclamó a gran voz, es decir, que gritó. Tal vez nosotras no hemos gritado con voz audible, pero en nuestro corazón sí. Había un grito de decir, necesito esto. Y voy a hacer un paréntesis. Antes de que yo reciba a Cristo, ¿sí? Con una profesora que me había predicado del Señor, un año anterior había tenido otra profesora que me había dicho que el mejor libro era la Biblia. Y en mi corazón, yo lo relacionaba y leía, digo, había un grito, porque yo en ese momento he dicho, me encantaría ir a donde va esa profesora. Y nunca le he preguntado a dónde iba. No sabía, ¿no? Después sí, pero no sabía dónde iba ella, pero era como ese grito de decir, quiero ir a donde ella va. Quiero conocer ese libro que ella conoce. Yo he podido experimentar ese grito, ¿no? En silencio, y no pregunté nada. Cuando el siguiente año una profesora también me predica del Señor, yo acepto a Cristo en mi corazón. ¿Saben a quién he visto ese domingo? A esa profesora del año anterior. Y vos decís, ¡qué sorpresa! No, el Señor venía preparando, ¿no? Se venía preparando la tierra que vamos a ver después, se venía preparando el camino para que yo acepte al Señor. Pero ya había ese grito y cuando la he visto he dicho, esta profesora es la que yo quería y no sabía a dónde iba. Y sin embargo iba a la misma iglesia que la otra profesora, y esto era una escuela pública, o sea que yo tampoco sabía, no era una escuela cristiana, tampoco sabía que ellas se conocían ni nada por el estilo. Seguimos con el relato, en el versículo 28 también dice que este hombre se postró, ¿no? Se postró. Cada una de nosotras de alguna manera nos postramos hasta el Señor, con nuestro corazón. Yo cuando he recibido a Cristo en mi corazón, yo me he postrado al lado de mi cama, después de escuchar las palabras que necesitaba, ¿no? Porque yo pensaba que iba a ir al cielo porque era buena, pero cuando me han hablado verdaderamente de lo que era la salvación, yo me postré al lado de mi cama para pedir perdón de mis pecados. Si vos todavía no lo hiciste, qué bueno sería que reconozcas que somos pecadoras y que necesitamos de este Jesús,
¿sí? Del perdón de Dios de los pecados y recibir a Jesús en el corazón. Eso es lo importante y por eso esto me ha identificado mucho. Después también dice que le rogó, ¿sí? El versículo 28 también, ¿sí? Ese ruego había en nosotros, Señor, perdóname. Yo me acuerdo en una oportunidad y chicas que están aquí conocen a Balbina, una hermana de la iglesia, una hermana que se congrega ahora en Marcos Paz, ¿no? Y yo recuerdo el momento en que le he predicado a Balbina y ella decía, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y lo habrá dicho 3, 4 veces y después decía, Señor, entra en mi corazón, entra en mi corazón. Esa necesidad, ¿no? Ese ruego. Y a mí me ha impactado porque tantas veces lo ha dicho, era grande su necesidad. El Señor le dice, ¿cómo te llamas? Y este endemoniado le dice, Legión, porque muchos demonios había, ¿sí? Tenía él. ¿Cómo nos llamamos nosotras cuando vinimos a Cristo? ¿Qué nombre teníamos? ¿No? Aquí en el juego decían cuán bien hacen las palabras positivas, esas palabras buenas que uno piensa. Pero muchas veces cuando venimos al Señor tenemos un nombre. Tal vez no es legión, pero tal vez es depresión, tal vez es odio, tal vez es rencor, engaño. Fíjense en el panorama, ¿sí? de las personas, después en los versículos más adelante, por ejemplo, en el versículo 35, dice que ellos habían venido a ver lo que había sucedido. Le cuentan lo que había sucedido, pero estos han estado de espectadores. Salen a ver lo que sucedió, vienen hacia Jesús, ¿sí? Pero ¿qué pasa con ellos? Se van. Dice que no querían saber nada. ¿Cuántas personas les sucede esto? Conocen de cerca, y después lo vamos a ver también en la parábola del sembrador, pero después están de lejos, quedan como oyentes, como espectadores. Y cuánta tristeza tenemos nosotros cuando invitamos a alguien, ¿sí? Que escucha y nosotros parece que queremos abrirle, ¿no? Abrir su mente, sacar sus pensamientos entenebrecidos que tiene y decirle, pero escuchá lo que te va a hacer bien, escuchá de este Salvador. Pero me quiero detener en dos cositas. ¿Sí? Ellos dicen que tuvieron temor, ¿no? Pero vemos en el versículo 35 cómo quedó este endemoniado, ¿sí? Dice que estuvo a sus pies, vestido, sentado y en cabal juicio. ¿Mm? Qué bueno, mis queridas, que nosotras podamos recordar esto, que cada día podamos estar a sus pies, conociéndole más, vestidas, sacarnos ese viejo vestido, ¿no? Como yo decía, ese nombre que teníamos y ponernos uno nuevo, ¿sí? Este vestido de que somos hijas del Rey, somos hijas del dueño de este mundo, somos hijas del Creador. Yo soy una hija del Rey y ese pensamiento, como decía Valeria, nos tiene que hacer sentir bien. Bien, ¿sí? Que nos sentemos, que podamos apropiarnos de ese vestido. Pero el Señor le da un mandato y le dice, andá y contá cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hoy, antes que termine el día, sería bueno que hagas una lista. Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y les cuentes a alguien, aunque sean los de tu casa, ¿sí? En este tiempo en que no podemos salir, ¿sí? Que podamos contar cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Seas recién convertida, recién en los caminos de Dios, o pasaron muchos años. Trae a tu memoria cuán grandes cosas ha hecho Dios. Tengamos en cuenta que nosotras no tenemos casualidad o no es la suerte la que nos acompaña, es la bendición de Dios y ver esas grandes cosas. Bien, teniendo este relato, ¿no? Del endemoniado que tuvo un encuentro con el Señor, vamos a ver ahora la parábola del sembrador. Vamos a compartir, ¿sí? Un PowerPoint y vamos a ir meditando acerca de esta parábola. Tal vez vos la conoces, vamos a leerla, ¿sí? Y vamos a
y vamos a compartir. Dice así, versículo 4, juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él y les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos que nacieron juntamente con ellos la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra y nacido y llevó fruto, a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Versículo 10, y él dijo: a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo, le quita de su corazón la palabra para que no crean y no se salven. Ese es un tipo de persona. Los que junto al camino son los que oyen, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en otro tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? Vamos a compartir el PowerPoint. ¿Sí? Podemos verlo ahí. ¿Sí? Uy, hice... No. Necesito volver. Moni, ¿me ayudás? Sí, ahí. Sí, con el, ahí estoy volviendo. Ahí estás volviendo. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, bien. Ahí tenemos a Jesús, ¿sí? Predicar. Su constante fue la predicación, ¿sí? ¿Y qué es una parábola? En griego significa comparar. Es una historia que usa situaciones de la vida real para enseñar grandes verdades. Eso es una parábola. El Señor la utilizaba con hechos cotidianos de la vida para poder enseñar las grandes verdades. Para muchos, la palabra de Dios y aún las parábolas son fantasías y cuentos, pero para nosotros son grandes verdades. Podemos ver las partes de la parábola que ya las leímos: el sembrador, el suelo, la semilla, las malezas y el fruto. ¿Cuántas partes que tiene esta parábola? El sembrador es el que predica. Ahí lo vemos, ¿sí? Y he puesto unos ítems. Lámpara. En aquella oportunidad, ¿no? El Señor es el que salía a sembrar la semilla para que muchos conozcan de Dios. Hoy nos dejó el Señor este mandato. Y no se trata de cuestión de no tener el don. Cada uno de nosotros debemos sembrar la semilla, ¿sí? De diferentes maneras. Ayer justo estábamos en una reunión y la hermana nos decía, ¿no? Recursos. ¿Qué recursos tienes para sembrar? ¿Qué recursos hay para que vos puedas entregar la palabra de Dios? Este sembrador es una lámpara, es decir, que tenemos que alumbrar a aquellos que todavía no conocen del Señor. Dones, tenemos que ejercitar nuestros dones, tenemos que buscar, y muchas veces decimos, no, pero mi don no es predicar, y realmente, ¿sí? Detrás de ese don es un mandato de Dios y debemos usarlo, debemos divulgar lo que Dios nos encomendó. Mis queridas, el tiempo está cerca, el Señor está viniendo, tenemos poco tiempo, tenemos que divulgarlo y tenemos que negociar.
¿Y saben qué significa negociar? Negar el ocio. Me encantó cuando he buscado qué significa negociar. Es negar el ocio. Muchas veces estamos en posición de ocio. Los misioneros predicarán o los ancianos de las iglesias predicarán y sin embargo es nuestra responsabilidad y lo debemos hacer. ¿Sí? Vamos, miren, el suelo donde va a caer esa semilla, esa palabra de Dios, tiene que ser un suelo bueno, recto, sincero, tierno, húmedo, esponjoso, para que pueda caer la semilla en buen suelo. El suelo es el corazón. Muchas veces no podemos sembrar la palabra de Dios en corazones dolidos. Tenemos que, incluso ayer la hermana decía, ¿no? Tenemos que acompañar a esa persona, ¿sí? Y después le vamos, o a un hambriento, a ver, primero voy a ir preparando el suelo, ¿sí? Le voy a preparar una comida. Una de las chicas ayer decía, pasó el hombre del carro y le hice una comida y lo hice entrar al garage y comió. Iba preparando el suelo. ¿De qué manera nosotras debemos preparar el suelo para entregar esa palabra que es tan importante? En los diferentes evangelios, fíjense, en Marcos dice que la palabra la recibe, en Mateo dice que la entiende y en Lucas dice que la retiene. Pero también son, en este caso, ¿no? Verbos que me ayuda a de cómo tiene que ser la palabra, ¿no? Recibirla, entenderla, retenerla. La semilla es la palabra de Dios. Esa semilla, ¿sí? Debe ser recibida. Esa debe ser también, ¿no? Guardada en el corazón para que pueda dar fruto. Muchas veces la palabra es recibida pero no es guardada. Y nunca podemos guardar algo que no recibimos. Eso también tenemos que tener en cuenta. Nunca podemos dar algo que no tenemos. A mi familia, un consejo, a los hijos. ¿Qué voy a dar si estoy vacía? ¿Qué voy a poder dar y aconsejar si no estoy a los pies del Señor como estaba este ganadero? ¿Sí? Estamos vacías. Debemos tener en cuenta esto. Pero aquí también figura Satanás, el enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Es un arrebatador, es un astuto y es un temible. ¿Qué quiere él? Que nosotras olvidemos la palabra. Miren, yo siempre hacía, sobre todo, relacionaba esta parábola, ¿no? Con las personas que invitamos tal vez a la iglesia a escuchar, y cuando vos ves que pasa el tiempo, vos decís, bueno, esta semillita no cayó en buena tierra, esta semillita ha sido ahogada entre espinos, pero yo me ponía a pensar cómo cae también la palabra de Dios en nosotras también. Y miren lo que el Señor me ha permitido pensar, ¿no? Y primeramente para mí, ahí tenemos la semilla que cae junto al camino. El inconverso la oye, el enemigo le quita, no cree, no se salva. ¿Mm? Pero en el creyente muchas veces oímos la palabra, pero es quitada. ¿Saben cuándo? Cuando nosotras decimos, esto no es para mí, esto es para la hermana Juana, para la hermana Susana. Es cuando escuchamos la palabra de Dios y rápidamente nos ponemos una coraza y decimos, no es para mí. Bueno, ahí también la semilla muchas veces cae junto al camino. Y rápidamente pensamos en quién y para quién es esa palabra recibida. Cuando pensamos que la palabra cae entre piedras, en el inconverso también la oye, la recibe, crece un poquito, cree, pero viene la prueba y se aparta. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, me iba mejor cuando no iba a la iglesia que ahora que comencé la iglesia? ¿Sí? Lo que pasa es que viene la prueba, viene la situación difícil y ahí es cuando se apartan. Y nosotras muchas veces también oímos, creemos al Señor, pero también la palabra a veces está entre piedras, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué la muerte de un hijo? ¿Por qué la falta de trabajo? ¿Hasta cuándo no voy a poder solucionar esto? Pensemos en esto. Entre espinos.
El inconverso oye, es ahogada por las riquezas y los placeres, no lleva fruto. Y en el creyente oímos, pero muchas veces pesa más el bienestar que el ministerio, ¿sí? ¿Y qué excusas ponemos? No tengo tiempo. Siempre tenemos excusas. Hoy no tengo tiempo. Hoy no he podido porque me ha llegado visita. Hoy me desperté tarde. Excusas, excusas. Y esa palabra está entre espinos y tampoco florece como el Señor desea y como debería para nuestro bienestar. ¿Mm? Pero la palabra de buena tierra, el inconverso, y qué alegría nos da, ¿no? Cuando oyen, retienen la palabra, da su fruto. Yo que vengo de una familia no cristiana, a mí me encantaba ver cuando un sobrino iba a la iglesia, oía y después hoy lo veo dando frutos y qué alegría nos es dada. Pero como cristianos, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Lo bueno es cuando tenemos raíces. Estas raíces las hacemos pasando tiempo con el Señor. Cuando somos probadas y cuando hay gozo y damos fruto. Ahora, el tiempo da prueba de lo que hay en su corazón. A veces decimos, ay, qué hermana fiel, pero ¿hace cuánto que está en la iglesia? Y no, recién hace 2, 3 meses. Mis queridas, la fidelidad o nos podemos catalogar de fieles cuando han pasado muchos años y pasaron las tormentas en nuestra vida y realmente ahí nos dimos cuenta de que estaba, sí, que hemos sido fieles, que hemos echado raíces porque las tormentas han venido y perseveramos. Cuidado con las malezas. Y las malezas lo he podido interpretar como nuestro oír, porque muchas veces oímos con descuido, ¿sí? Con, con desprecio, con impresión, con preocupación, ¿sí? Con descuido es cuando es sin atención, a las ligeras. A veces leemos la palabra de Dios, pero para conocerla, o el compromiso de decir, ¿no? Hice mi devocional, leí, pero realmente se ha sido descuidado, ¿sí? Con desprecio, olvidar lo que oímos, ¿sí? Qué bueno cuando leemos la palabra de Dios y llega al final del día y decimos, ¿y qué era lo que el Señor me habló? O durante todo el día ir masticando, masticando, rumiando, ¿sí? Una hermana decía, rumiando como la vaca, masticando, masticando, poniendo papelitos en la heladera, ella ponía en el calefón, ¿sí? ¿Mm? Que nos acordemos de esto, ¿sí? La impresión queda ahogada a veces bajo, ¿sí? Los males, la preocupación también, ¿sí? Cuando hay falta de confianza. Bueno, que podamos sacar todo lo que no nos permita tener un buen fruto, ¿sí? Que podamos sacar eso. Y terminamos aquí con el fruto. Miren, es la evidencia de lo que una persona tiene en el interior de su corazón. Eso es el fruto. Si tenemos el fruto del Espíritu, reflejaremos la gloria de Dios. ¿Y qué verán? Verán a Cristo en nosotras. ¿Cómo podemos decir? Aquí hemos puesto un fruto verde, un fruto agrio, la mandarina agria, la mandarina, sí, que todavía no ha venido la helada y es agria, ¿no? Y muchas veces nosotras somos un fruto inmaduro y andamos dejando ese agrio por todas partes, pero después vemos un buen fruto, un fruto que ya ha pasado por ese proceso porque dice que la mandarina cuantas más heladas tiene, ¿sí? En el tiempo del frío es más rica, la mandarina criolla, y ahí la vemos con muchos gajos, y así tiene que ser. Hoy no es el tema el fruto del Espíritu, ¿no? Pero todo en uno solo. Ustedes fíjense que ¿sí? Justo esa mandarina tiene todas los gajos iguales. Y así tiene que ser nuestro fruto. No es que puedo tener mucho amor y poca paciencia, ¿sí? O mucha paciencia y me falta la mansedumbre, ¿sí? El fruto del Espíritu, todo va a ir creciendo. El fruto va a ir creciendo en forma total. Y miren qué importante, refleja la gloria de Dios.
qué bueno es, ¿no? Y una vez un hermano dijo, ¿alguien te confundió con Cristo alguna vez? Ah, Y vos te quedás pensando y decís, ay, a mí nunca me confundieron con Cristo. Y este hermano hacía referencia a que cuando estamos, ¿no? En el Señor, yo siempre le digo también los perfumes que dejamos, ¿no? Que vean a Cristo en nosotras. Pero eso lo podemos hacer estando a sus pies, estando en cabal juicio y teniendo un nuevo vestido. Bueno, aquí termina nuestro primer PowerPoint. La verdad que hay mucho para decir, ¿no? Pero ahora vamos a ver acerca de los otros pasajes y habla de las mujeres. Decía Moni que cuando habían elegido el libro de Lucas veían de que hablaba de muchas mujeres. Y algo me persigue por acá, ¿no? Por Lucas me anda persiguiendo algo. Quiero que sepan, porque muchas chicas que están escuchando van a decir, Ale, ¿volviste a hablar de esto? Yo no he elegido el capítulo. Es más, me había confundido, pensé que era el sábado anterior. Había visto el 8 y pensé que era 8 de agosto. La hermana que me invitó me dio el capítulo. O sea que el versículo me anda persiguiendo. No es que yo lo haya elegido, haya dicho, che, ¿qué capítulo querés hablar? No, no, no. Y yo elijo esto porque es algo que es como que me queda. No, en realidad me lo han dado al azar, pero el versículo me sigue hablando a mí primeramente. Vamos a ver las mujeres y para eso también vamos a compartir un PowerPoint, porque hice como una síntesis de cada mujer, ¿sí? Pero después me quiero detener en una palabrita. Vamos, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Vamos al versículo 19. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Otra escena de mujeres. Y después tenemos la hija de Jairo, versículo 40, ¿sí? Con la mujer del manto, que tocó el manto. Dice, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Sí? Y ahí el Señor Jesús dice, ¿quién es la que me ha tocado? Y negando todos Pedro y los que con él estaban, le dijo, multitud, maestro, perdón, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, porque a causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Bien, vamos a, vamos a compartir
A ver, Tenés que dejar de compartir primero, Ale, y para volver a compartir. Ahí está. ahí, Ahora volver a compartir. perfecto. Bien, vemos aquí, ¿sí? Vemos aquí un ramillete de mujeres. Cada una especial. No sé si pueden ver, tal vez he puesto muy al costado, un lindo florero con muchas flores, ¿no? Cada una especial, cada una con distinto color, con distinto tamaño, con distinto perfume, de distintas tierras, diríamos, ¿no? O de distintas maneras de crecer. Estas mujeres me han llevado a pensar en el ramillete de mujeres, ¿sí? Que nosotras somos, todas distintas. Hoy Valeria hacía el juego y veíamos que todas somos distintas, todas tenemos cosas distintas, ¿sí? Pero cada una es especial. Bien, vamos, miren aquí, María Magdalena, ¿sí? ¿Cómo estaba María Magdalena? Antes era oprimida, enferma espiritualmente, habían salido 7 demonios. Tenía una mirada triste, sin duda, era marginada, con un horrible pasado, era silenciada, ¿no? Estaba ella, el Señor había sacado 7 demonios, no era poca cosa. Podemos decir que también tenía, sí, una legión, o tal vez una legión es mucho más. Pero después que ella se encuentra con Jesús, ella se volvió fiel, amorosa, seguidora, y fue la primera testigo de la resurrección del Señor. El antes y el después de esta mujer que relata, ¿sí? Ella fue la primera que lo vio al Señor resucitado. En agradecimiento lo seguía, ¿sí? ¿Cuántas Marías Magdalenas podemos tener en la iglesia, no? ¿Cuántas somos fieles seguidoras del Señor? ¿Cuántas deseamos ser fieles seguidoras? Vemos las características de Juana. Ella era una mujer adinerada, ¿sí? Fíjense en que ella era mujer de Chuza, intendente de Herodes, o sea, que tenemos otra calificación de mujeres, una mujer en otra posición, ¿sí? Tal vez no como María Magdalena, ¿sí? Pero después que ella tuvo su encuentro con Jesús, estuvo dispuesta, servicial, humilde a seguir a Jesús. Era una mujer importante y sin embargo también seguía al Señor Jesús. ¿Mm? Susana, no se dice nada de Susana, no encontré ninguna característica de ella. Tal vez sea como vos o como yo, como usted, ¿no? Que muchos no nos conocen, pero somos seguidoras del Señor. Tal vez, ¿no? Venimos siendo ignoradas, tal vez estamos en la iglesia y nadie todavía ha percatado de nuestra presencia. Tal vez no hacemos cosas que nos conozcan, somos, sí, pero el Señor sí, y ella lo seguía. Me gustó también saber esto, ¿no? Y pensar que Susana, no encontramos nada sobre su vida, pero podemos ver que ella seguía a Jesús. Eh, Tal vez muchas de nosotras nos podamos identificar con este ramillete de mujeres. La hija de Jairo estaba enferma físicamente, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor fue sana, ¿sí? ¿Cuántas mujeres a veces encontramos y decimos, empecé a ir a la iglesia, acepté al Señor y fui sana? Era como la hija de Jairo, ¿sí? ¿Cuánta fe hubo ahí? ¿Mm? Para ese milagro? La madre de Jesús también, bueno, recuerdo cuando Graciela Colamunich compartió los atributos, muchos atributos, era pura, sumisa, piadosa, humilde, Nació, amorosa. crió. Amamantó, cuidó, crió, guió y preparó a Jesús, no era poca cosa, ¿no? Creyente, creía en él, pero también fue humillada. ¿Mm? ¿Cuántas nos parecemos a María por algo especial? Tal vez, obviamente, no porque el Señor Jesús va a estar en nuestro vientre, eso fue un privilegio grande para María, ¿no? Pero cuántas veces nosotras nos deberíamos sentir como María y querer asemejarnos, ¿no?
cuidar, criar, preparar, las maestras de escuela dominical que muchas veces están entregando la palabra a los niños, ¿sí? Tenemos características como las de María. La mujer con flujo de sangre era inmunda, despreciada, marginada, aislada, cansada, débil, desalentada, deprimida, sufrida, pero también fue valiente, ¿sí? Porque cuando se encontró con el Señor fue sana. Muchas mujeres hoy en día conocemos que están en esta situación, desalentadas, débiles, sufridas, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿hasta cuándo? Y muchas veces nos identificamos con este tipo de mujeres, pero cuando han tenido estas mujeres un encuentro personal con el Señor, ¿cómo ha cambiado? ¿Sí? Su estado a su nuevo estado. Bien, y aquí viene este versículo que decía, me persigue, ¿sí? En una oportunidad una hermana me pidió que haga un monólogo de este relato, ¿no? Y la verdad que me encantó interpretar ese monólogo, porque eran dos monólogos, uno era de la hija de Jairo y otro era de la mujer que tocó el manto. Y a mí me tocó de la hija de Jairo. Y estas palabras que ella nos hacía recordar, y después, bueno, también en un campamento pudimos representar esto, ¿no? Y hoy el Señor nos dice esto. Vamos al versículo 54, que es el versículo para encerrar, ¿no? Y terminar con este capítulo. Dice así, mas él tomándola de la mano. Una actitud hermosa, ¿no? Tomar de la mano. Cuando tomamos a alguien de la mano podemos sentir su calor, podemos sentirnos segura. Clamó diciendo, muchacha, levántate. Muchacha, levántate. El Señor hoy nos dice, mujer, levántate. Ya no estés oprimida, ya no estés marginada, ya no estés cautiva, no estés repudiada, no estés humillada, no estés incapacitada. Y si ustedes se ponen a pensar, el juego que hizo, ¿no? Valeria, ha estado guiado con esto. Ella decía, ya no digas cosas negativas, pensemos en lo bueno. Y qué bueno me llevaba a pensar también esto, que el Señor nos dice, mujer, levántate. Jesús extiende su mano hoy, aférrate a Él. Mis queridas, yo no sé cuál es la situación de cada una, no las conozco, conozco muy poquitas, pero tal vez esa es la situación de cada una de nosotras, que estemos así. Y muchas veces decimos, somos hijas de Dios, sí, pero muchas veces estamos oprimidas, nos sentimos marginadas, incapacitadas, yo no puedo. Bueno, hoy el Señor te dice, levántate, ¿sí? Levántate. Yo extiendo mi mano, toma mi mano. ¿Dónde más vamos a estar seguras que en las manos del Señor? Levántate, ¿sí? Que cada mañana podamos levantarnos y que podamos imaginarnos al Señor extendiendo su mano. Levántate. Hoy va a ser un día difícil, pero levántate, ¿sí? Levántate, yo estoy. Levántate, ¿sí? Cuando los problemas, las preocupaciones vienen a nuestra vida, tendemos a buscar la cama, tendemos a acostarnos y estar ahí, ¿no? Y cuántas veces decimos nos tenemos que levantar por los hijos, por el marido, tengo que levantarme. Muchas veces no tenemos ni siquiera ganas de vestirnos, pero el Señor nos dice, levántate, yo estoy, levántate. Hoy vamos a luchar juntos, yo te voy a ayudar, confía en mí, ¿sí? Pero lo tenemos que sentir, lo tenemos que creer y tenemos que pensar en esto. A mí me ha hecho mucho bien pensar en esto, que el Señor me levanta cada día, más allá de todas las cosas que tengamos. Él nos dice, levántate, es tiempo de levantarnos, a predicar como la parábola del sembrador y de levantarnos a estar listas para cuando Él nos venga a buscar, ¿sí? Que estemos de la mejor manera esperándole a Él. Bueno, el Señor nos bendiga y gracias por la invitación. Espero que sea de bendición como lo ha sido para mí. Primero me ha asustado, he dicho, wow, todo un capítulo 8,
y sin embargo he paseado, sí, y me encantó. El Señor me habló todo este tiempo a través de este capítulo también. Muchas gracias, mis queridas.